Hola, ¿cómo están? Linda semana, seguimos avanzando. Vamos a hablar de los vínculos, seguimos hablando de los vínculos y para eso hoy quiero empezar hablando de los bloqueos, ¿sí? Los bloqueos en realidad se dan en todos los vínculos, por eso vamos a arrancar hablando de los bloqueos en general y después vamos a especificarnos un poco en los bloqueos en la pareja, porque es una manera de ayudarlos a que empecemos a validar algunas cuestiones que son como escuchadas y oídas, pero hoy les vamos a poner nombre y apellido, vamos a empezar a ordenar un poco esto para que también sea más fácil para ustedes localizar esos bloqueos en ustedes mismos y obviamente poder ayudar a localizar esos bloqueos a otras personas. Así que bueno, es una clase súper jugosa. En el sentido de poder darle un orden y sí, y tomar más conciencia con claridad de algunas cuestiones que a veces pasan, como ya charlaremos, como autoengaños. Así que bueno, vamos a hablar de un bloqueo, de qué significa un bloqueo en los vínculos, ¿sí? En cualquier vínculo, puede ser en los vínculos de pareja, entre hermanos, en los vínculos laborales, también puede ser en los vínculos por ahí entre familiares políticos, bueno, en fin, todo vínculo sí puede estar sostenido desde un bloqueo y lo vamos a ir charlando interesantemente, ¿sí? Lo importante es entender qué es un bloqueo y de qué habla Verónica cuando se refiere a un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo es, ¿sí? De alguna manera, una incompatibilidad que se establece entre un deseo y un miedo, ¿sí? Es como una lucha interna, ¿sí? Una lucha interna poderosa con nosotros mismos, ¿sí? Y que esa pugna que hay entre el miedo y el deseo es tan fuerte, ¿sí? Que por momentos se hace bastante complicado. Por momentos uno lo va sosteniendo, lo va llevando y por momentos se hace muy complicado, se hace insostenible por el nivel de incompatibilidad. ¿Por qué? Porque el deseo dice sí y entonces nos conduce de alguna manera desde el sí a vamos por eso, ¿sí? Aunque vamos a arremeter, aunque haya riesgos o lo que suceda, vamos por eso. ¿El miedo qué nos va a decir? El miedo nos va a decir no, nada de riesgos, no salgamos de la zona de confort, vamos por lo seguro, ¿sí? Y como yo les decía, la tensión es tan grande, tan importante, la incompatibilidad es tan profunda, ¿sí? Que la manera de salir lo más airosamente posible de la situación es, de alguna manera, un autoengaño. Vamos a quedarnos con esa palabra autoengaño que la vamos a utilizar bastante hoy, ¿sí? ¿Qué es un autoengaño? Es generarnos una excusa, ¿sí? Que me va a permitir darle más valor al miedo que al deseo. Y entonces también el deseo va a ir perdiendo importancia de esta manera con este autoengaño. ¿Y qué pasa con el autoengaño? Me hace que me relaje, me hace que salga del estrés que me genera la tensión, ¿sí? Pero claro, ese relajamiento va a ser una relajación, digamos, superficial, ¿sí? El autoengaño va a seguir estando ahí y va a querer salir, ¿sí? De alguna manera que va a querer exponerse y obviamente esto va a generar un estancamiento. Vamos a seguir con esto, vamos a entender cómo hacer para salir de los bloqueos. Bien, vamos a entender que la persona autoengañada es la que más daño hace, ¿sí? Inclusive es la persona que no va a buscar ayuda, ¿sí? Que no va a hacerse cargo de lo que le está pasando, ¿sí? Bien, y para eso vamos a trabajar, ¿sí? ¿Cuáles serían los pasos para sanar un bloqueo, ¿sí? Pasos que son importantes, que también les pongamos nombre y apellido, como yo decía hace un ratito, ¿sí? En primer término, lo que vamos a tener que hacer es detectar el autoengaño, porque si yo estoy con un bloqueo, es probable de que no me dé cuenta de que estoy con el bloqueo, ¿sí? Así que lo primero que tengo que hacer es poder detectar que me estoy autoengañando y de esa manera, ¿sí? Ir pudiendo darle luz a mi herida, ¿sí? Posterior a eso, lo que tenemos que empezar a hacer es cuestionármela, ¿sí? Cuestionarme qué me está pasando, ¿sí? De dónde está proviniendo el deseo, ¿sí? Y dónde está el miedo detrás de todo eso, ¿sí? Enorme labor, ¿sí? Pero bueno, hay como que generar una negociación interna, ¿sí? Hay que descubrir que tal vez he llevado toda una vida autoengañándome. Vamos a hablar con respecto a la pareja, sí, que es el tema que hoy más nos va a tañer. Pero, a ver, no, vuelvo a repetir, esto de las heridas y de los bloqueos, en realidad
es para todos los vínculos, ¿sí? Así que tenemos que ir para atrás. Con esto de la pareja es como más palpable, más gráfico, ¿sí? Tenemos que volver para atrás y ver, ¿sí? Si yo he estado autoengañada toda la vida, ¿sí? Porque tranquilamente puede ser que esté con mi pareja hace muchos años, ¿sí? Y que esté sosteniendo la pareja por algo que justamente no sea el deseo, ¿sí? Entonces, bien, reconocer el autoengaño, ¿sí? Hacer una negociación, un diálogo interno, una negociación, ¿sí? Para tomar conciencia dónde está el deseo, ¿sí? Y cuál es el miedo de base que está sosteniendo eso, el miedo real, como solemos decir. El miedo real suele disfrazarse muy bien, así como el autoengaño en sí mismo suele disfrazarse muy bien y, y se va como metiendo por otros lados y a veces uno no es consciente de eso, ¿sí? Así que aunque descubramos el autoengaño, a veces también, ¿sí? Como el autoengaño tiene una energía muy poderosa y sabe disfrazarse bien, como yo les decía, tenemos que poder localizar cuál es el miedo real de base. Y descubrir si realmente quiero o deseo estar con alguien, ¿sí? Descubrir el miedo real, eso duele al ego, ¿sí? Duele mucho al ego, rompe las pelotas, a ver, ¿sí? Perdónenme la expresión, pero no me cabe otra expresión. Hay que ponerle ojos y cara al miedo, ¿sí? Es como mostrar esta cara vulnerable de la que hemos venido hablando, ¿sí? Darme cuenta y hacerme cargo, ¿sí? De eso que no me he hecho cargo hasta ahora. Y como como un último paso, ¿sí? Yo trato de hacérselo lo más esquemático posible para que sea fácil para ustedes de entender. Como quitar el miedo es imposible, ¿sí? Lo que hay que hacer es como, a ver, gráficamente, hay que bajarle el volumen al miedo, ¿sí? Hay que hacer que se vaya atenuando. Y para eso vamos a trabajar con algunos recursos que les tengo preparados como para que podamos ir bajándole ese volumen y seguir avanzando. Bien, vamos con los recursos, ¿sí? Lo primero que tengo que poder hacer definitivamente es darle las gracias al miedo, ¿sí? Esto siempre lo he dicho y siempre lo digo. Cuando yo le agradezco al miedo, el miedo se siente escuchado, ¿sí? El miedo está cumpliendo su función biológica, que lo hemos hablado cuando hablamos de las emociones, ¿sí? Y nos está evitando correr un peligro, ¿sí? Entonces es muy importante decirle al miedo, gracias, gracias por recordarme o por avisarme del peligro, ¿sí? También esto, además de que, esto lo digo entre paréntesis, ¿sí? Además de evitar o de hacer que el miedo se sienta escuchado, hace que prevengamos, ¿sí? Eh, futuros malestares típicos de la tercera edad, ¿sí? Como por ejemplo, o de no tan tercera edad a veces, como por ejemplo todo lo que es lo degenerativo, ¿sí? De la parte neurológica, ¿sí? Con aceptar y tomar, ¿sí? Lo que nuestras emociones y sobre todo el miedo, ¿sí? Nos tiene para decir, estamos evitando probables futuras posibles enfermedades que tengan que ver con lo neurológico en nuestra tercera edad. Así que muy importante, ¿sí? Bien, sigamos, esto fue un paréntesis, ¿sí? Le agradecemos al miedo, ¿sí? Que nos esté avisando de un posible peligro y lo que vamos a hacer posteriormente como recurso, ¿sí? Es imaginar lo peor que nos podría suceder, ¿sí? Y es una manera, ¿sí? De ponerle caras y ojos a ese miedo, como yo les decía anteriormente. Entendamos que la ansiedad es ese miedo que no sabemos qué cara tiene, qué nombre tiene, ¿sí? Es un miedo que, al cual no le podemos dar nombre y apellido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos identificar qué sería lo peor que nos podría pasar, ¿sí? Ahí bajamos los niveles de ansiedad. Y entendamos que el miedo generalmente tiene tiene que ver con tres cuestiones fundamentales. Primero con la muerte, ¿sí?
segundo con la locura, ¿sí? Y luego también con la soledad absoluta, ¿sí? Con esos tres ítems, así como gráficos, podemos ir esbozando a nivel general, ¿sí? ¿Cuál es, a dónde está apuntado el miedo de base, el que es más, ¿cómo decirlo? El que está en todos nosotros, ¿sí? Siempre están esos tres miedos dando vueltas como muy por debajo, ¿sí? De lo consciente. Y con la pareja, ¿sí? Que por ahí es donde yo quiero apuntar hoy un poco más, muchas veces es nadie me va a querer, ¿sí? Es el miedo a la soledad absoluta, ¿sí? También tenemos el miedo a la locura, es me voy a volver loco si no tengo pareja, ¿sí? Como gráficamente se los digo, ¿sí? Y también, ¿sí? Cuando... a ver, les dije la soledad absoluta, les dije la locura y me queda con la muerte, ¿sí? Si no tengo pareja me voy a morir, ¿sí? También muy gráficamente. Así que tenemos esos tres miedos de base con las cuestiones de pareja que por ahí sostienen y dan entidad al autoengaño, ¿sí? Y lo que tenemos también como recurso, sí, como otra opción de recurso y que también nos sirve hilvanándola de alguna manera, es qué me podría salvar, ¿sí? Encontrar aquel recurso que atenúe, ¿sí? El malestar que está generándome ese miedo. Por ejemplo, no sé, si me voy a sentir solo, saber que cuento con amigos o que cuento con mi familia de origen, o que tengo gente en la cual puedo confiar, ¿sí? Y muy importante el sentido del humor, porque el sentido del humor lo que hace es hacer que uno acepte ese miedo que tiene real, ponerle nombre, ponerle apellido. A veces uno con, qué sé yo, poniéndole, no sé, se me ocurre ahora, Frankenstein a ese miedo, ¿sí? Nos podemos reír de ese nombre loco que se le ocurrió a Vero, como se me puede haber ocurrido cualquier otro nombre, y es como que desmistificamos y lo sacamos de ese lugar de terror que nos genera, ¿sí? Así que bueno, eso puede ser un recurso súper válido y nos puede ayudar un montón, ¿sí? Y por último, en este sentido de los recursos, algo muy importante y que yo repito siempre con diferentes temas, es darle un aprendizaje, ¿sí? Es el hecho de saber que lo estamos intentando, de saber que tenemos que darle un valor a ese aprendizaje y ese intento y que es una manera de agradecer también, ¿sí? Y en este sentido también, sí, el recurso que sabemos que está y para el que nosotros vamos a estar preparándonos y nos estamos preparando en este momento es el hecho de también poder acudir a un profesional, sí, que sería como invertir en uno mismo, a un profesional que pueda hacer que podamos recorrer nuestras heridas de la infancia, que podamos recorrer eh, nuestro ego y desandarlo y poder trabajarlo para poder trascenderlo y obviamente también trabajando con el inconsciente colectivo y transpersonal y entendiendo las heridas y las lealtades que nos caen encima, así como una manera de ir, ¿sí? Encontrando recursos para seguir creciendo.